Saludos, muchas bendiciones. Quiero saludarle desde Argentina, desde la ciudad de San Lorenzo. Soy el pastor misionero Luis Guede. Hoy tenemos un tema muy importante que es hablar de lo que reseña lo que es la Pascua y la Cena del Señor. Queríamos leer un contenido que está en la palabra en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 11, que dice lo siguiente: y la comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestro bordón. Cuando queremos hablar de aquellos secretos que están en lo que es la Pascua, pero misterios revelados, queremos conversar el día de hoy y queremos que preste mucha atención para algo que fue tan importante, que Jesús instituye la cena del Señor después de aquella cena, cuando se reunió con los discípulos, y la palabra en los evangelios reseña muchas veces, ahí en los evangelios conversa abiertamente, donde Jesús incluso le dijo a los discípulos: cuánto he deseado comer esto con ustedes, pero no tomaré del vino nuevo hasta que lo tome en el reino de Dios. Entonces, hablar de la Pascua es algo que tiene sobre la historia, hablar de la Pascua, de cómo comienza, dónde se origina, el motivo, la causa, el porqué. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver desde la antigüedad. Podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 12, 14, que dice lo siguiente: y este día os será como memoria y la celebrarán como fiesta solemne durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Entonces, la importancia de hablar de la cena del Señor, hablar de la Pascua, es hablar en el libro de Éxodo, cuando hubo la muerte de aquellos primogénitos, que no solamente murió el primogénito de cada casa, podía haber un abuelo, un padre, un hijo, que eran primogénitos. También habla de que también las bestias, los primogénitos de las bestias. Y ese fue un gran lloro que hubo allá en Egipto. Pero en la casa del pueblo hebreo dice que hubo la muerte solamente del cordero pascual, que fue aquel que cuando inmolaron aquel cordero, dice que la sangre la colocaron en los postes, en los dinteles de la puerta, y cuando venía el Pesach, que venía a acontecer el pasar el mal, dice que donde había la sangre pasaba por alto. Por eso la palabra Pesach es pasar por alto o, o pasar de largo. Entonces, esta festividad que tiene el pueblo en Israel tiene que ver con la Pascua. La Pascua simbolizó el momento donde la palabra, Dios le dice a Moisés que le dijera a los padres que pudieran estar allí comiendo la cena, pero tan importante lo que ellos tenían, la manera de cómo comer aquel cordero, tenía que ser que ellos debían estar calzados, vestidos y con el bordón, como dispuesto a salir, porque él lo venía a sacar. Después de esa plaga, después de la muerte de los primogénitos, dice que inmediato Faraón, después de tanto lloro que había en todo Egipto, dice que en ese momento, dice que le dio la apertura y les permitió salir, y a su vez el pueblo hebreo dice que fue reivindicado porque fue compensado, porque ellos lo tuvieron esclavo en Egipto por mucho tiempo y fueron compensados, que se les permitió llevar oro y traje para que pudieran salir. Entonces, hablar de los inicios de la Pascua, podemos llevarla un poco más atrás, cuando estaba aquel hombre llamado Melquisedec, rey de Salem, y dice en el libro de Génesis capítulo 14, verso 18, que estaba Melquisedec, rey de Salem, y estaba Abraham, que había conquistado unas naciones, y en medio de esa conquista, dice la escritura, que por medio de esa conquista, entonces le llevó a Melquisedec, rey de Salem, le va a dar los diezmos de todo lo que tenía. Y en ese momento dice que Melquisedec sacó pan y sacó vino, y en ese momento le bendijo a Abraham, diciéndole que sea bendito por el Dios Altísimo, que había puesto a sus enemigos ahí a su merced.
Entonces le bendijo, dice, con pan y lo bendijo con vino. Esto simboliza pan y vino. Obviamente vamos a ver desde la antigüedad hasta los tiempos del Nuevo Testamento, vamos a ver el pan y el vino simbolizando algo. Recordando que si Melquisedec fue sacerdote para siempre y Jesús fue sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, entonces ese pan y ese vino se volvió a ser instaurado allí cuando fue instituido la cena del Señor después de la cena. La historia que data lo siguiente, en la antigüedad obviamente el cordero tenía que ser degollado, tenía que ser sacrificado y la sangre obviamente jugaba un papel principal. Ellos debían, dice la palabra en el libro de Éxodo, que ellos deberían comer ese cordero en familia y si la familia era muy pequeña tendrían que llamar a los cercanos, pero deberían comer todo y no dejar nada para el día siguiente. Entonces, ¿qué simboliza esa palabra? El cordero obviamente viene siendo la figura de Cristo, la figura de Jesús. ¿Y por qué comer el cordero, la Pascua? ¿Por qué comerlo en casa, en familia? Obviamente hay que compartir a Jesús en la familia y hay que comer todo. Cuando dice comer todo, es comer porque Él es la carne, Él es el maná que descendió del cielo. Lo podemos ver más luego en el libro de Juan, capítulo 6, verso 53, donde Él dice que el que coma, que el que coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna y él lo va a resucitar en los días postreros. Entonces, canalizar ese pasaje bíblico donde dice que su carne es verdadera comida y su sangre es la verdadera bebida. Entonces, la importancia de la Pascua para el pueblo cristiano. ¿Qué importancia tiene la cena del Señor? ¿Qué importancia tuvo la Pascua? Cuando digo tuvo y tiene, quiere decir que la noche cuando Jesús fue entregado, dice la palabra antes de ser entregado, él después de haber cenado, ¿qué cenó Jesús? Jesús en medio de esa cultura judía, en medio de esa tradición que ellos iban tomando, pero a su vez como algo profético, de algo que tenía que llevar cumplimiento, el comer, porque dice que eso debía ser comido durante todas las generaciones. El pueblo de Israel, los judíos, hasta la fecha, ellos siguen compartiendo y celebrando el Pesaj, que viene siendo la Pascua judía, para conmemorar y celebrar de dónde Dios le sacó. Esa es la historia. Entonces, cuando Jesús dice que los discípulos le comentaron a Jesús, maestro, ¿dónde quieres tú que nosotros estemos preparando la Pascua? Y Jesús le dijo el dónde, el lugar, y cuando se llegó ese grato momento, dice la palabra que ellos ya comieron, que habían comido ese día, la Pascua. La Pascua simbolizaba lo que ellos tenían que celebrar, pero esa palabra Pascua tiene un significado, una connotación tan fuerte que dice, te vengo a sacar. Entonces, a pesar de que sacó a uno, pero otros quedaron dentro, ¿quiénes quedaron dentro? Aquellos que guardan aún la tradición judía, que tienen que reservar, guardar la Pascua y celebrarla una vez al año. Jesús, después de haber cenado, él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Al cumplir la Pascua, él, siendo sombra de lo que había de venir, entonces Cristo, al comer la Pascua, en ese momento, comer el cordero con ellos, dice la palabra, después de haber cenado, tomó pan y dio gracia. Y dijo, este es mi cuerpo. Empieza a simbolizar ya lo que era un animal, ahora prácticamente lo hace divino y dice, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, por el cual es partido, este es mi cuerpo. Y le empieza a hablar de aquel pan. Y cuando ellos digieren el pan, él levanta una copa y dice, y esta es la copa del nuevo pacto hecho en mi sangre. Hay una nueva copa, hay una sangre a derramar y hay un nuevo pacto. El anterior era simplemente símbolo de lo que había de venir Cristo, esa tipología. Y entonces entender en la palabra que Cristo vino a cumplir la historia inicialmente profética, que aún desde Abel, aún desde Caín, dice que aún desde Adán, cuando pecaron, dice que ellos fueron cubiertos con pieles. ¿Cuál fue ese sacrificio? Pero la palabra en los hebreos dice claramente que Cristo se
sacrificó ante la fundación del mundo. Y uno dice, ¿y cuándo se creó todo este sacrificio? Recuerde que todo lo que se hizo de lo que no se veía, todo tiene como una película, tiene un libreto, y Dios simplemente es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Quiere decir que Él determina las cosas, pero tal cual como Él la ha afirmado, y por eso dice que Él es fiel a su palabra. Entonces, caminando por medio de este pasaje, que vemos que Abraham recibió la bendición de aquel hombre llamado Melquisedec con pan y vino, podemos ver a Abraham e Isaac cuando hablamos en Génesis capítulo 22, versículo 8, donde van ellos juntos al monte Moriah, y en ese momento va el padre y va el hijo, y van llevando los elementos. Los elementos obviamente tenía que ser el fuego y tenía que ser los leños para poder hacer un altar a Jehová y para poder colocar allí un sacrificio. Se impresiona Isaac diciéndole a su padre Abraham: Padre, aquí están los leños, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y en ese momento el padre le dice claramente: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces esa palabra profética de Abraham dándole a entender a Isaac, Dios se va a proveer de cordero. Pero no entendiendo, Isaac siguen avanzando, llegan al lugar donde su padre obviamente lo ata para tratar con un cuchillo de hacer el sacrificio, cuando oye la voz donde dice detente, y en ese momento había un carnero que se había entrelazado en la zarza. Entonces, dando a entender que había alguien entre la zarza que se había inmolado y iba a hacer el sacrificio. No sabemos si es allí donde Jesús dijo en la escritura, más adelante, donde dice claramente, dice: Abraham quiso ver mis días y lo vio y se gozó. ¿Qué día vio Abraham? ¿Cuándo lo vio Abraham? ¿Qué tipo de cosa vio que le fue contado por justicia? Quizás en ese monte Moriah fue el monte donde en medio de ese carnero, en medio de esa zarza que pudo ver, tiene que ver siempre la zarza en el sacrificio. Entonces, cuando seguimos más adelante, hablando de lo que es la historia, podemos ver algo que vuelve a ser connotación, porque desde la antigüedad estamos observando, estamos percibiendo que el pan y el vino siempre se mostró como una historia. Muchas veces lo tomamos como una historia y vemos la vida de José. Recuerda la vida de José, que le hicieron un manto de colores, lo tiñeron de sangre, y en medio de eso lo llevaron a la cárcel. Ya sabemos parte de la historia, pero en Génesis 40, versículo 21, hay algo importante acá que data la vida de unas personas que delinquieron y cometieron algo en contra del rey, y el rey los mandó a estar privados de libertad, a ser presos, y casualmente cayeron donde estaba José. Entonces da a entender que en medio de esa cárcel está José, está el copero y está el panadero. Luego de un tiempo dice la palabra que ellos tuvieron un sueño. Uno soñaba que era un canastillo que estaba sobre su cabeza, y otro la connotación de que había hablado. Y dice que José en ese momento interpreta el sueño de ambos, y dice claramente, dice: e hizo volver a su oficio el jefe de copero, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, y el jefe de los coperos no se acordó de José y se olvidó. Quiero decirte algo en medio de esto que estamos comenzando, que tenemos que hablar qué es la Pascua, de dónde se origina. Entonces estamos viendo que José se encuentra con el panadero y con el copero, algo físico, y ambos habían delinquido, caen en la cárcel, ambos tienen un sueño, y dice que después de 3 días uno iba a ser afirmado para darle la copa al rey, y la interpretación del panadero dice que iba a ser ejecutado, iba a ser colgado. Y entonces lo curioso es porque en la palabra dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aquel panadero se hizo maldito, pero ver que Cristo fue
fue exhibido en un madero y fue crucificado. Por eso dice la palabra claramente, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición para nuestra bendición, pero el concepto claro que está allí, aquel copero se olvidó por un tiempo, qué tremendo, se le olvida en ese momento cuando se olvida en el sentido porque no sabía, no se percató, no se dio cuenta en relación a la situación que este José le había pedido, esa petición. Aquel copero salió tranquilamente, pasó un tiempo, pero en medio de ese tiempo viene una revelación de Faraón donde tiene un sueño y quedaba consternado. Y en ese momento es que se acuerda y al acordarse le dice, hoy conozco un hombre que estuvo en la cárcel, que él nos reveló que uno iba a hacer esto y a mí me iba a pasar esto. Y entonces el rey lo manda a sacar y le cuenta el sueño a José y José es allí donde ha sido liberado. Entonces llama la atención que la sangre que fue donde la Pascua no pudo tocar a los hebreos porque fue un cerco y esa sangre dio inicio a ser liberado, como dándole a entender el Señor a los hebreos en esa oportunidad, en esos 12 te vengo a sacar. Por eso es importante que te calce, que te ciñas, que te vista y que tengas tu bordón. Ellos se vistieron esa noche para salir y salieron. José, en ese momento que está en la cárcel, resulta ser que el copero, cuando está pasando a la copa del rey, es que se acuerda y en el momento del recordatorio, el rey lo manda a sacar. ¿Qué importancia tenía el copero? Que es tipifica lo que es la sangre. La sangre. Entonces, hablando de esto que venimos hablando en el libro de Éxodo, capítulo 3 verso 2, dice el significado, dice algo importante, porque aquí quiero hablar en relación a la vida de Moisés. ¿Qué ocurrió en la vida de Moisés? A Moisés se le pierde unas ovejas y al momento que él la va a buscar se topa con algo importante y dice en Génesis, en Éxodo, perdón, capítulo 3, verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró que la zarza ardía en fuego, no se consumía. Y en ese versículo, en el versículo 5 dice que oye una voz que le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas, santo es. Entonces, si estamos viendo, y haciendo un resumen corto, que Abraham y Melquisedec simbolizaba Melquisedec el pan y el vino que bendijo la vida de Abraham para poderlo sacar por completo y ese día tener una visión y Dios sacarlo afuera para que viera y contara su descendencia. Y algo importante, que cuando le dice que lo sacó, la palabra en los versículos más abajo dice que cuando saca Dios a Abraham afuera para que vea, y era algo que dice la palabra más abajo que era plena luz del día. ¿Por qué motivo? Porque después de lo que él vio, dice que venía el ocaso, donde el sol se ocultaba y fue donde tuvo una visión. Pero cuando lo saca hacia afuera, era en pleno día y dice, cuenta las estrellas, si la puedes contar, así será tu descendencia. ¿Y cómo él podía contar algo que no se podía ver? Porque obviamente en pleno día uno no puede ver las estrellas. Quizás en la noche, al ver las estrellas, quizás la puede contar por cuadros, por dimensiones, por raíz cuadrada, y de repente tira un aproximado, un cálculo. Pero de día, cuando todo eso estaba o nublado a plena luz del sol, donde no se veía ningún lucero, solamente el sol, ¿cómo podía contar? Entonces, podemos entender que Abraham recibió ese pan y vino de Melquisedec. Podemos ver que en Abraham y Isaac, ellos vieron una zarza y había un carnero, pero me llama la atención que estaba una zarza y estaba un carnero. Algo que Dios estaba todavía haciendo como esos símbolos proféticos en relación a lo que había de acontecer. Más abajo vemos a José con el copero y el panadero simbolizando el pan y el vino y que fue sacado de igual manera de dónde fue sacado de las prisiones para gobierno, para establecer el reino. Y entonces, a su vez, el libro de Éxodo, cuando hablamos de Moisés, capítulo 3, verso 2, versículo 2, donde dice que Moisés en la zarza, que empezó a ver una zarza que ardía y no se consumía. Ahora, en la vida de Moisés, la zarza está ardiendo. Significa que se está preparando algo. ¿Para qué?
para el cordero. Cuando muchas veces nosotros preparamos un fogón de modo para tirar una carne, un buffet, para tirar un asado, para cocinar algo, cuando se prepara, entonces en la vida de Moisés empieza a prepararse una zarza y está ardiendo, pero no se consume. Y eso le llamó la curiosidad y al momento de acercarse, mire la diferencia. Si estamos hablando en el libro de Éxodo, capítulo 12, 11, donde dice, y la comeréis así, calzado vuestros pies y su bordón en la mano. Cuando Moisés se acerca a la zarza, quiere decir en aquello que estaba ardiendo, una voz le dice, no te acerques más. Y en ese momento, en el momento no solamente que no se acerque, sino que a su vez le dice que quitase el calzado de sus pies, porque el lugar que estaba pisando era santo. ¿Y por qué no le permitió en los calzados, pero sí les permitió a aquellos que iba a sacar? Porque hasta el momento, en medio de ese calzado, todavía había que esperar el momento oportuno, porque estaba la zarza, pero no estaba todavía el sacrificio, todavía no estaba el cordero. Y entonces vemos los capítulos más adelante que vamos llegando al libro de Éxodo capítulo 12, donde podemos notar que en ese momento ahora sí había el cordero, ya había la zarza ardiendo, ya hay el cordero y ahora sí se produce la salida. El momento de la salida que fue tan importante para el pueblo de Israel porque salió de Egipto para pasar luego por el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la gran diferencia en medio de esto, de lo que estamos viviendo? Salieron de Egipto. La cena del Señor nos saca, no de Egipto, porque no somos de Egipto, somos del mundo, pero nos sacas del mundo. Por eso Jesús dijo claramente, mira, no quiero que lo quites del mundo, sino que lo apartes del mal. Entonces Dios vino a apartarnos para ser un pueblo santo, como iglesia del Señor. Entonces la cena del Señor, como venimos hablando en la historia, podemos ver que Jesús al momento que la come hace un antes y un después. ¿Cuál es el antes y el después que hace Jesús en ese momento? Bueno, en ese momento del antes y el después quiere decir que la Pascua los judíos siguieron comiendo la Pascua, pero la iglesia del Señor en ese momento es lo que estamos celebrando, la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Jesús es el menú. Él dijo claramente, el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede tener vida en vosotros, pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en los días postreros. La importancia. Jesús le dijo a aquellos 5,000 que le estaban siguiendo, que algunos estudiosos dicen que eran quizás 15,000, 20,000, porque simplemente estaban contando a los varones, no contaron a las mujeres ni a los niños, pero aquella multitud que le estaba siguiendo, le estaba hablando claramente, ustedes me siguen por la comida que perece, ustedes me están siguiendo por aquello, porque aún sus padres comieron en el desierto el maná y murieron, pero el que come de este pan, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, el que come de mí tiene vida eterna, soy verdadera comida, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ellos en ese momento dijeron algo interesante, don, diciendo, oye, ¿quién se ha de comer eso? Eso es duro, esa palabra. Porque obviamente a ellos se les prohibía comer, tomar la sangre, porque no se les permitía, porque la Biblia dice claramente que en la sangre está la vida. Y ellos entendieron que no podían, pero cuando Jesús dice que su sangre es vida, es vida. Por eso, aunque no podían comer el animal, pero Dios está haciendo está tipificando la sangre de Jesús, que es la sangre que no solamente nos limpia de toda maldición, de todo pecado y nos perdona toda transgresión, sino que es vida. Entonces, viendo el escenario en lo cual estamos hablando como copero y panadero, que vimos hace rato esa ilustración, podemos seguir hablando allí. ¿Por qué viene el sacrificio? Cuando estamos hablando, ¿por qué viene el sacrificio? El sacrificio viene porque era la importancia, la simbología de entender que Cristo, en el Antiguo Testamento había un cordero, en el Nuevo Testamento hubo otro sacrificio que fue él, que fue inmolado. Y Romanos 12:2 habla algo importante del sacrificio que aún nosotros necesitamos ser. Si en la antigüedad fue un cordero y ya Cristo se inmoló y por nosotros se hizo sacrificio,
El apóstol Pablo habla a la iglesia que dice que nos presentemos y nos hace una rogativa en Romanos capítulo 12, verso 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces ya ahora somos parte del sacrificio porque necesitamos morir, hacer morir nuestra vieja naturaleza para que la nueva identidad en Cristo seamos revestidos y embestidos del poder de Dios. Por eso dice prácticamente estos, para recopilar lo que estábamos hablando de la historia, en esos 12:11 dice que ellos se tenían que vestir y se tenían que calzar para poder salir. Por eso es importante, como dice la palabra, en el libro de Apocalipsis 5:9, donde dice claramente que a ellos se les ha permitido vestirse de lino fino resplandeciente. ¿Y qué es el lino fino? Dice la obra justa de los santos. Es cuando Dios nos ha justificado por medio del perdón de nuestros pecados y cuando tomamos la dirección de vivir una vida nueva en Él. Así que aquel Pesá o aquella Pascua fue señal para el pueblo, pero la cena del Señor es una grata señal para nosotros que estamos llevando las buenas nuevas de salvación. Así que la importancia de la sangre, ¿por qué es tan importante la sangre? Porque si en la antigüedad la sangre fue señal de protegernos del mal, de que el mal no nos pudiera tocar, hay algo tan que connota en el ámbito espiritual lo que es la sangre, no solamente es protección. Al pueblo de Israel le dio liberación, no solamente eso. Cuando ellos comieron, dice la palabra claramente que cuando él lo sacó, Jehová le dijo algo tan importante después de haber comido el cordero, y dice que ninguna plaga de lo que tocó Egipto nos llegará a nosotros, porque él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Y dice que ellos estuvieron allí y no estuvieron enfermos, ellos no tuvieron necesidad de farmacia, no tuvieron necesidad de que le impartieran la mano, ellos eran sanos en ese trayecto, porque ese cordero que fue inmolado, que fue similitud de Cristo, que por sus llagas fuimos nosotros curados y sanados, ellos contemplaron ese pasaje que dice en Isaías 53, que él fue molido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Que el pueblo hebreo estaba recibiendo una gloria tremenda en relación a ser sanado. Dice la palabra en 1 Corintios 10:1, donde habla que no ignoremos los asuntos de lo que padecieron nuestros padres, que dice que ellos estaban comiendo la misma comida espiritual y bebiendo la misma bebida espiritual de la roca que les seguía, y la roca es Cristo. Qué hermoso entender esa revelación, que ellos estaban en medio del desierto y había una roca, pareciera que había una sola roca, y ellos iban caminando en su desierto y le daba sed, y ahí estaba la roca le seguía, la roca como que caminaba junto con ellos, y cuando Moisés le mandaron a decir, háblale a la roca, le habló, y en una oportunidad que la golpeara para que le diera, y eso era como que los golpes que iba a recibir el Señor, pero posteriormente ya no hay que golpear, ya hay que hablar, porque ya tenemos ese acceso. Pero él, quizás cargado de muchas situaciones, dice que golpeó lamentablemente esa situación que vivió en la vida de Moisés, pero la roca le seguía. Y cuando él dice, yo soy el maná que descendió del cielo, yo fui el que los alimento en medio de sus desiertos, yo soy el que los sacio. Por eso dicen aquel gran día, dice la palabra en el libro de Juan, en el último día de la gran fiesta, dijo, vengan a mí los que están sedientos, dice, vengan a mí los que tengan sed, porque de su interior correrán esos ríos de agua viva. Entonces, hablar del tema de lo que estamos conversando hoy, la importancia de la sangre, fue tan importante que fue como una señal para que cuando el mal viera la sangre se retirase. Eso es una de las cosas que trae protección y liberación, cuando quizá el mundo espiritual puede estar viendo, observando, pero estás marcado, estás señalado con la sangre y el mal no puede tocar tu casa. Porque dice que la maldición está en la casa del impío. Por eso la importancia no solamente de protección, sino que también se les permitió a través de Cristo beberla.
Y dice la palabra claramente, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Veré la sangre. Había una sangre que tenía que ver. Por eso que nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y es por eso que muchas veces la Pascua, el mal no nos puede pasar. En Juan 6:53, como habíamos hablado, dice claramente, si no come y bebe, no tendrá vida en ustedes. Y en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en los días postreros. Significado entonces, ¿qué significa la Pascua? ¿Qué significa la cena del Señor? Te vengo a sacar. Y esa palabra te vengo a sacar, lo vemos en la vida de José cuando salió de la cárcel, lo vemos en el pueblo de Israel, pero podemos verlo en muchas maneras. En el pueblo hebreo, ellos se vistieron para salir. En Abraham fue de bendición para salir, en José para sacarlo de su cárcel. Aún cuando podemos ver en el libro de Lucas 23:42, donde está alguien que era el ladrón de la cruz, que es un anónimo, pero ese anónimo le dice a aquel Jesús que lo tiene allí como pan y el cuerpo que fue molido por él, por esos ladrones que estaban allí. Llama la atención ese escenario, porque en el momento cuando hubo la situación, y con esto concluyo en este primer segmento, el ladrón de la cruz, llega un momento cuando dice el libro de Lucas 23:42, donde dice que el ladrón de la cruz le dice a aquel que hay un ladrón por un lado que dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y Jesús no decía nada, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció. Pero había el otro que estaba allí y decía, oye, este nada malo ha hecho, nosotros merecemos esto. Está reconociendo que el que está frente a ellos no merece esa muerte. Ellos son los que merecen, pero es algo que nosotros nunca no hemos visto como ese ladrón de la cruz. No nos vemos como que somos merecedores de la gloria en vez de haber sido merecedores de la muerte. ¿Por qué motivo? Porque aquel ladrón dijo, mira, nosotros merecemos esto. ¿Por qué? Por los trabajos, por las obras que ellos habían hecho mal. Pero le decía, pero este no ha hecho nada malo. Y le dice al rey, claramente, le dice al rey de reyes y señor de señores, a Jesús en medio de la cruz, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está reconociendo no solo como rey, no solamente escatológicamente, está reconociendo que él viene. Él viene en su reino, y si viene en su reino, aunque era una persona que estaba en la cruz, pero tenía conocimiento de que el rey va a venir, y por eso Jesús le da la certeza y le digo, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le da la seguridad? Porque lo está reconociendo. No que en ese momento iba a estar, sino cuando venga en su reino. Y no como aquel copero que se le olvidó ante aquel rey que José estaba privado de libertad. Jesús no se olvida y le dijo claramente, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino de los cielos. Así que la importancia de lo que tiene que ver la Pascua es tan la importancia que hay un pasaje bíblico que el mismo Pilato, cuando se encuentra con Jesús y habla claramente y le dice al pueblo, yo no he hallado nada malo en este hombre, no he hallado nada malo. Qué tremendo cuando a un Pilato, que era un procurador, que era alguien que tenía que emitir justicia, está viendo que no hay nada malo en aquel y le dice, pero yo no veo nada malo en este hombre, así que si ustedes quieren matarlo, háganlo ustedes. No, la ley no los prohíbe. Y en ese momento habla de la Pascua, lo curioso de la Pascua, y habla de la Pascua diciendo claramente, y dice algo importante. Pilato dice, mira, ustedes tienen la costumbre que en la Pascua nosotros le liberemos a alguien. Vea la claridad, que la Pascua es para sacar algo, para sacar a alguien. Siempre la Pascua vas a buscar de salir a alguien, pero ese día no había nadie que sacar, había que introducir solamente a Cristo ahí en esa cruz para perdón de pecado, para que su libación, para que su sangre derramada, para que eso que se inmoló por nosotros, nosotros pudiéramos tener y gozar ahora de esa eternidad y de esa gracia, porque el velo se partió en dos y nosotros podemos accesar
abiertamente y poder ver en la vida de aquel Jesús que en medio de esa situación Pilato está tratando de ver si puede mediar, pero las cosas que están escritas, ni una jota ni una tilde, dice claramente Jesús se va a quitar hasta que todo se cumpla. Por más que Pilato pudo hacer algo, por eso decía, tú no ves que yo tengo potestad sobre ti de absolverte, y no, dice, mira, no, no, lo que tú tienes, toda autoridad se te va a dar desde arriba, ¿sabes? Si el Padre lo permite. Así que tú no tienes nada que ver con que si me salva o me libra. Eso tiene que ver con la voluntad de papá que está en el cielo. Entonces hay algo tan importante en este escenario de la Pascua, porque él le dice claramente al pueblo, miren, la Pascua ustedes tienen ¿a quién? Liberar en medio de esta Pascua. Había como algo que indultar en la Pascua. Había ese indulto, había ese perdón. Y en ese momento que entonces le presentó la persona más vil que había en el momento, en la cruz, que iba a ser colgado casualmente en la cruz donde iba a estar Jesús. En el medio colgaban al peor. Habían dos ladrones, pero en el medio iban a colgar el peor. Entonces, pensando que no iba a ser colgado Jesús, entonces le dice claramente, mire, ustedes tienen la costumbre de que le soltemos a alguien la Pascua. Bueno, aquí está este hombre y lo está comparando. Aquí está este que no ha hecho nada malo. Y aquí está, de este lado, está Barrabás, en el cual es culpado por homicidio y por sedición. ¿Qué significaba la palabra sedición? La palabra sedición está hablando simplemente de que Barrabás quería darle un golpe de estado a ese imperio y estaba haciendo como esa escaramuza, pero lo agarraron infragante y lo iban a matar. Pero producto de que no pudo hacer la sedición, entonces ellos mismos agarraron ese argumento claro y dijeron, crucifícalo porque él se hace ser rey de los judíos y nosotros no tenemos otro rey sino al César, dándole a entender que Jesús hizo una sedición, pero Jesús le dijo claramente anteriormente a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo hubieran legiones de ángeles que me defenderían, pero mi reino no es de este mundo. Ellos están diciendo el rey, pero él tenía un reino permanente y para siempre. Así como David fue destronado por un momento y volvió a su reinado, de igual manera el trono de nuestro Señor ha sido y será sempiterno, para siempre, eternamente. Entonces, viendo el escenario de lo que está viviendo, que en la Pascua deberían haber soltado a alguien, pero ese alguien que iban a soltar, lamentablemente no lo soltaron, pero producto de qué? Porque aún Jesús, por Barrabás, por esa sedición, por esa actitud, por ese homicida, también había de morir, ¿sí? Para perdón por todos los pecados. Así que esta es la primera parte de la historia de lo que tiene que ver la cena del Señor y la Pascua. Esperamos en el segundo segmento, en lo cual vamos a compartir y conversar a través de la Biblia aquellos acontecimientos que fueron dados producto de la Pascua y la cena del Señor. Muchas bendiciones. El pastor misionero Luis Guedes, saludos cordiales. Muchas bendiciones, saludos. Hoy puedo danzar con libertad.